En las tranquilas y antiguas calles de Rancagua, entre ecos de historia y tradición, se esconde un relato que desafía la línea entre la realidad y lo sobrenatural. Es la historia de Lisandro Lastarria Valenzuela, un hombre cuya figura ha trascendido el tiempo, inmortalizándose en la memoria colectiva como una leyenda inquietante, un enigma que evoca temor y fascinación a partes iguales. Su nombre no solo resuena en los anales de la historia local como comerciante y regidor influyente, sino también en el misterioso universo del folclore chileno, donde su recuerdo se mezcla con rumores de vampirismo, pactos diabólicos y tragedias familiares. Lisandro Lastarria no era un hombre ordinario. Su vida, marcada por decisiones audaces y un comportamiento que desafiaba las normas sociales de la época, sembró las semillas de la intriga en la comunidad de finales del siglo XIX. Tras su participación en la Guerra del Pacífico, donde luchó con valentía, Lastarria partió hacia Europa para estudiar economía, un destino inusual que lo convirtió en una figura aún más destacada a su regreso a Chile. Sin embargo, no fue su educación lo que llamó la atención de sus vecinos, sino el cambio en su apariencia y conducta. Cuando Lisandro regresó a Rancagua, algo en él parecía diferente. Vestía exclusivamente de negro, con trajes sobrios y perfectamente ajustados, un estilo que contrastaba drásticamente con la moda de la época. Además, se limitaba a realizar sus actividades durante la noche, evitando la luz del día, una elección que rápidamente despertó rumores y sospechas. Su estatura imponente, cercana a los 1,90 metros, y su presencia magnética, acentuada por ojos claros y penetrantes, generaban una mezcla de respeto y temor entre quienes lo rodeaban. Para muchos, su sonrisa, perfecta pero inquietante, era la característica más perturbadora de todas, alimentando especulaciones sobre su verdadera naturaleza. La comunidad comenzó a susurrar que Lastarria había cambiado más allá de lo físico. Se decía que su fortuna creciente, construida a través de su trabajo como prestamista, no podía ser fruto del azar o del esfuerzo humano. Su carácter severo y la dureza con la que trataba a quienes no podían pagar sus deudas lo hicieron aún más temido. Algunos comenzaron a afirmar que las desgracias que sufrían sus deudores, enfermedades repentinas, accidentes inexplicables y muertes prematuras no eran coincidencias. Estos relatos alimentaron la creencia de que Lisandro Lastarria había sellado un pacto con el diablo, ofreciendo su alma a cambio de riqueza y poder. A medida que estas historias se esparcían, su figura pasó de ser una personalidad influyente a un símbolo de miedo, un hombre que, según los rumores, no era del todo humano. Pero la leyenda de Lisandro no se detuvo allí. La tragedia que golpeó a su familia no solo marcó su vida personal, sino que amplió el aura de misterio que lo rodeaba. Su único hijo, Tito Modesto Zenobio Bravo, conocido popularmente como Tito Lastarria, siguió un camino diferente al de su padre. Estudió medicina y dedicó su corta vida a ayudar a los más necesitados, atendiendo enfermos durante una epidemia de viruela y tuberculosis en Melipilla. Sin embargo, el joven médico contrajo tuberculosis y murió a los 25 años, en 1890, dejando a su padre sumido en el dolor y el duelo. La pérdida de su hijo llevó a Lisandro a construir un mausoleo impresionante en el cementerio N1 de Rancagua, donde los restos de Tito descansan hasta el día de hoy. Este mausoleo, adornado con cruces y detalles arquitectónicos únicos, se convirtió rápidamente en el epicentro de historias sobrenaturales. Algunos visitantes afirmaban sentir presencias inquietantes cerca de la tumba, mientras que otros aseguraban escuchar susurros inexplicables o ver sombras que parecían cobrar vida en la oscuridad. Con el paso del tiempo, la figura de Lisandro Lastarria comenzó a fusionarse con la de su hijo en la narrativa popular, dando lugar a una leyenda que mezcla amor paternal, tragedia y lo sobrenatural. Uno de los aspectos más aterradores de esta historia es la conexión entre el mausoleo y una profecía escalofriante. Según el mito, las 4 cruces que adornan el mausoleo actúan como un sello que mantiene encerrado al espíritu de Lisandro. Si estas cruces llegaran a caer, el vampiro emergería de su tumba para cobrar venganza contra aquellos que lo calumniaron en vida y contra los descendientes de quienes lo traicionaron. Curiosamente, 3 de esas cruces ya han caído, lo que ha alimentado el temor y la fascinación en la comunidad. Hoy, solo una cruz permanece en pie, un símbolo frágil que conecta el presente con el terror del pasado. A pesar de lo sombrío de su reputación, el mausoleo de Lisandro y Tito Lastarria también ha adquirido un carácter místico para algunos. Muchas personas lo consideran un lugar sagrado, donde se pueden pedir favores relacionados con la salud, la prosperidad o la protección. Las ofrendas, como velas, flores y cartas de agradecimiento, decoran el mausoleo, testigos del impacto que la figura de Lisandro ha tenido en generaciones posteriores.
Así, Lisandro Lastarria Valenzuela se ha convertido en un personaje eterno, una figura que desafía la lógica y la razón, y que sigue siendo un recordatorio de cómo las peculiaridades, los prejuicios y las tragedias personales pueden dar origen a historias que trascienden el tiempo. Su nombre, envuelto en misterio y leyenda, nos invita a reflexionar sobre la naturaleza del miedo, la curiosidad y la fascinación humana por lo desconocido. El enigma de Lisandro Lastarria. Desarrollo de una leyenda oscura. La historia de Lisandro Lastarria Valenzuela no es simplemente un capítulo más en la memoria histórica de Rancagua. Es un relato que se ha nutrido de hechos reales y especulaciones sobrenaturales, dando vida a una leyenda que sigue causando inquietud y fascinación. Para comprender la magnitud de su misterio, es necesario explorar los diversos elementos que componen este enigma. Su vida inusual, los rumores que lo rodearon, la tragedia que marcó su familia y la herencia mítica que su figura dejó detrás. La vida nocturna de un hombre peculiar. Desde su regreso de Europa, donde se dice que estudió economía, Lisandro Lastarria adoptó costumbres que, en el contexto de finales del siglo XIX, resultaban desconcertantes. Vestía únicamente de negro, con trajes perfectamente cortados que resaltaban su imponente figura de 1,90 metros, lo que lo hacía destacar en cualquier entorno. Sin embargo, lo más inusual era su aparente aversión al día. Realizaba todas sus actividades al amparo de la noche, evitando la luz del sol. Para una sociedad profundamente influenciada por las normas religiosas y supersticiones de la época, estos hábitos fueron suficiente para que empezaran a surgir murmullos de que Lastarria no era un hombre común. La comunidad de Rancagua comenzó a observarlo con recelo. Su mirada clara y penetrante, junto con una sonrisa que algunos describían como escalofriante por su perfección, proyectaban una imagen que oscilaba entre el respeto y el miedo. Sin embargo, fue su actividad como prestamista lo que consolidó su reputación como una figura peligrosa. Se decía que era implacable con sus deudores, exigiendo pagos incluso cuando las circunstancias hacían imposible cumplir con las obligaciones. Según los rumores, quienes no lograban saldar sus deudas sufrían desgracias inexplicables. Enfermedades repentinas, accidentes fatales y pérdidas financieras abruptas. Estas coincidencias alimentaron una teoría que circuló rápidamente entre los habitantes. Lastarria había sellado un pacto con el diablo, sacrificando su alma a cambio de riquezas y poder. La tragedia de Tito Lastarria. Aunque la figura de Lisandro estaba rodeada de misterio, la tragedia que envolvió a su único hijo, Tito Modesto Zenobio Bravo, añadió una dimensión más profunda y sombría a la leyenda familiar. Tito, un joven brillante y dedicado, decidió seguir una vocación completamente distinta a la de su padre. Estudió medicina en la Universidad de Chile y, a pesar de su corta vida, dejó una huella como un médico altruista que trabajó en condiciones extremas para atender a los enfermos de viruela y tuberculosis en Melipilla. Sin embargo, la dedicación de Tito a los más necesitados tuvo un costo alto. Mientras cuidaba a sus pacientes, contrajo tuberculosis, una enfermedad que en esa época no tenía cura. Murió en 1890, a los 25 años, dejando a su padre sumido en un profundo dolor. Lisandro, conmovido por la pérdida de su único hijo, decidió erigir un mausoleo en el cementerio N1 de Rancagua como tributo a su memoria. Esta construcción, de un diseño imponente y decorada con cruces, se convertiría en el epicentro de las historias que rodean a la familia Lastarria. El mausoleo y las sombras del más allá. El mausoleo, una obra monumental para su tiempo, destacaba entre las tumbas más sencillas del cementerio. Sin embargo, su apariencia majestuosa no fue suficiente para protegerlo de los rumores que pronto comenzaron a surgir. Algunos visitantes afirmaban sentir una presencia inquietante al acercarse al lugar, como si fueran observados por algo que no podían ver. Otros reportaban haber escuchado susurros en las noches más silenciosas, voces que parecían surgir de las sombras. Pero lo más aterrador de este lugar es la leyenda que vincula las 4 cruces que adornan el mausoleo con un sello sobrenatural. Según los relatos, estas cruces fueron colocadas para evitar que el espíritu de Lisandro, condenado por sus supuestos pactos y actos en vida, emergiera de su tumba. La profecía asegura que, si las 4 cruces caen, el vampiro se levantará para cobrar venganza contra los descendientes de quienes lo condenaron y de sus antiguos enemigos. Lo inquietante es que, con el paso del tiempo, 3 de esas cruces ya han caído. Solo una permanece en pie, y su fragilidad genera tanto temor como expectativa entre los creyentes de la leyenda. Entre la oscuridad y el culto popular. A pesar del tono siniestro que rodea la figura de Lisandro Lastarria, su mausoleo también ha adquirido un carácter místico.
Muchas personas visitan el lugar no solo para explorar el misterio, sino también para buscar favores que creen que pueden ser concedidos por Lisandro o Tito. Las ofrendas que decoran el mausoleo son prueba de este fenómeno. Flores, velas, cartas y otros objetos personales son dejados allí como agradecimiento por supuestos milagros. Para algunos, Lisandro no es un vampiro ni un espíritu vengativo, sino una figura capaz de interceder en los asuntos terrenales. Este aspecto dual de la leyenda, que mezcla elementos de horror con una devoción casi religiosa, es lo que ha permitido que la historia de Lisandro Lastaria siga vigente. Los jóvenes, en particular, se sienten atraídos por el carácter gótico de la leyenda, que combina la atmósfera oscura del vampirismo con una narrativa profundamente arraigada en la identidad local chilena. El legado de un misterio eterno. La leyenda de Lisandro Lastaria es más que un simple cuento popular. Es un reflejo de cómo las peculiaridades de una persona pueden ser amplificadas por el miedo, la superstición y la tragedia. Su figura, entrelazada con la de su hijo Tito, nos recuerda que las historias no necesitan ser completamente reales para tener un impacto duradero. Hoy, Lisandro Lastaria sigue siendo un símbolo de lo desconocido, un enigma que inspira tanto temor como curiosidad, y cuya sombra continúa proyectándose sobre Rancagua, invitando a todos a preguntarse: ¿qué tan delgada es la línea entre la realidad y la leyenda?